Mi nombre es Marta Lucía Castellanos Gómez, yo soy docente, en este momento soy docente del Gabriel García Márquez de Neiva, de la institución educativa. Me hice docente desde la Surcolombiana, o sea que yo soy profesora de artes. Bueno, me conozco con el profesor Uberney Quimbayo Cabrera en el año 90. Precisamente les estaba comentando que esta pared fue testigo de hace 30 años de un mural del cual hacíamos parte de registrar la historia de luchar. Entonces ese mural contenía un registro de una persona que se levantaba y era perseguida por las botas militares, pero también por perros. Ese era lo llamativo. Ahí yo conozco a Uberney, digamos, en la primera instancia, como un ejercicio de literatura y arte. Éramos compañeros de primero de a luchar, eran integrantes ellos. Yo era simplemente la que organizaba los murales, la parte artística, pero ellos eran los que organizaban la otra parte, que era lo reivindicativo, lo de lucha, lo de organización con la Universidad Surcolombiana. Me hice relación mucho más amena con él, pues fui su novia. Formalizamos una relación de la cual hoy hay una hija de 27 años, Violeta del Mar. Y pues él literatura, yo artes, él decía arte y revolución. Hay que comentar como históricamente esta universidad ha sido de movimientos y de revoluciones, de concebir la reivindicación de los derechos por la universidad pública. Entonces, Uberney era en ese entonces líder del Consejo Superior Universitario y se dio una gran marcha para aquel entonces, abril, y pues en esa marcha salieron amenazados, señalados, y fueron a cárcel estudiantes de la Surcolombiana, entre ellos Uberney, que fue el líder quien convocó la marcha, porque esa marcha estaba hacia la gobernación del Huila. Obviamente llamó la atención porque fue una marcha muy inmensa, fue incluso de noche, entonces provocó muchas discordias, digamos, fue señalamientos, y él va a cárcel. 17 estudiantes fueron detenidos para aquel entonces abril del 92, del año 92. Pasó un evento en la Surcolombiana. En ese entonces llegó el presidente Gaviria y hubo papabombas desde el tercero al primer piso, por tanto la universidad tuvo que ser cerrada, todo el mundo afuera, y esa noche pues obviamente se dio el cierre de la universidad primero, porque hubo un evento muy fuerte y pues igual después de eso hubo detenciones, ellos fueron a parar a la cárcel. Entonces, Lanzas y Letras viene a ser la provocación de él estar encerrado. Los profesores de la Surcolombiana iban a darles clase y en ese ejercicio él, no sé, parece ser que el libro que llamó la atención fue el de Las huellas perdidas de Otto René Castillo, un libro cafecito. Otto René Castillo, guatemalteco, a él le llamó mucho la atención. Cuando le hacíamos la visita, él decía que tenía un sueño, pues además de un sueño quería concebir una revista, pero pues, a ver, estaba ya metido, no era fácil. Yo quedo en embarazo, entonces ya tenía 2 sueños, ¿por qué luchar? Entonces, él concibe, él decía que eran sus 2 hijos, ¿no? Sus 2 hijas, la revista y Violeta. La revista viene a ser como el resurgir, llegar a la Surcolombiana, porque él retoma el estudio y él se hace
partícipe de la revista Región y Cultura con el profesor Luis Ernesto Lazo, y en ese entonces esa revista, él dice, no quiero seguir con él, yo quiero sacar la revista. En el año 94, la revista sale a la voz pública, fue una imagen muy pequeña y yo era su dibujante, y él era el que escribía. Entonces, allí creo que casábamos lo que era arte y revolución, decía él siempre, ¿no? Guatemala se estaba dando el proceso latinoamericano en ese momento. Yo incluso acababa de llegar de Nicaragua. Fui cortadora de café en Nicaragua. Tuve acceso desde la surcolombiana a irme, con él, ¿no? Digamos que fueron paralelos los procesos. Entonces Nicaragua vivía la efervescencia de la revolución sandinista. Incluso acaba de fallecer Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, quien nos recibió allá en Managua. Él era el del ministro de Educación en aquel entonces, y los procesos en Nicaragua y en Salvador y en Guatemala pues eran de efervescencia revolucionaria. Entonces, obviamente venía el libro, pues a ver, si hacemos lectura, era un gran lector, y con el profesor Lazo tenían una gran amistad, pero también tenían un trabajo de literatura. Entonces habían equipos de trabajo, habían tertulias literarias en aquel entonces. Hoy se carece de esa posibilidad, pero antiguamente se tenían que los estudiantes entraban a los talleres de literatura. Él era uno de esos, y entonces ellos se concibe la revista en ese espacio, porque la revista sale precisamente la correlación entre lo que significa procesos alternativos y libertarios. Hasta ahora es la primera revista, digamos, suramericana estudiantil que quedó de todo ese proceso. Se mantiene la revista, lleva 25, va para 26 años, este año cumpliría 26 años. Uverney mantenía dos fechas, el 14 de febrero y el 8 y 9 de octubre. Para él, sus dos figuras principales, el alimento de lo que significa contener el fermento, ¿cierto?, de la revolución y de la sabiduría popular, porque él tenía que, se iba a los barrios, a él lo conocía mucha gente, él andaba mucho. Entonces, la revista se concibe en esos espacios. Nace con alimento también popular, nace con el barrial, nace con la lucha universitaria, nace con los procesos académicos nacionales. La revista era como un espacio para que la gente hiciera lectura del contexto, pues, nacional, regional, latinoamericano, ¿sí? Entonces la revista le permitía incluso otros espacios, la parte política, liderar la parte política. Son fechas muy claves para la revista. ¿Por qué claves? Porque ahí se hacían los lanzamientos. Uverney buscaba que la revista en la universidad, que la imagen de camilista, a ver, Uber era muy camilista, obviamente era más papa, decían los compañeros, era más papa que el papista. Pues él decía no ser cristiano, pero él era seguidor de Camilo, pues Camilo, pues ya saben que era de la religión católica, y obviamente él era contundente en su decir, pensar y actuar. Entonces decía Uverney que él tenía ese principio, ¿no?, que lo que se decía se pensaba, pero se hacía. O sea, que había que concebir la lucha desde lo ideológico, político, cultural, religioso, espiritual, pero que tenía que concurrir en algo que era benéfico y que era él tenía muchas preocupaciones, que le dejamos a las nuevas generaciones siempre. Entonces era importante que la revista quedara como un hito, como un símbolo de resistencia. El amor eficaz, digamos que marcó la pauta el amor eficaz, marcó la pauta el símbolo de la liberación nacional.
pero concebida desde el punto de vista ideológico. O sea, en las universidades estudiar, el concebir, profundizar los temas del país, o sea, la coyuntura nacional, releerla, recontextualizar a Colombia con el mundo, con Latinoamérica. Algo que me llamaba la atención, decía él, era la representación social. El sistema de exclusión. Muchos espacios no llegaba la comunicación, entonces él hacía que esa comunicación fuera alternativa. Unidad en la diversidad. Manejaba el tema siempre, Camilo manejó la unidad en la diversidad como punto de encuentro. Entonces él utilizó ese lema, símbolo, digamos, para poder entender que era un punto de encuentro la revista para el disfrute, el goce de lo que significa hoy la palabra. Caminar la palabra. Camilo caminó, dejó huella, entonces él decía que había que dejar huella en ese ejercicio, ¿no? Yo era la dibujante de la revista, mi rol como artista, entonces yo tenía la posibilidad de dibujarla, de trabajar en el espacio no de la diagramación, pero sí toda la ilustración yo la llevaba. El papel transformador de ser tejedora de vida, tejedora de unidad, de transformar el proceso como tal porque es que aquí llegamos las mujeres y nos invisibilizamos. El proceso del ejercicio es hablar y releer la vida con la gente, con los estudiantes. ¿Por qué no interactuar, entrar en un proceso de intercambio cultural, de intercambio pedagógico? La mujer tiene que ser cuidadora del ambiente, mantener un espacio del diálogo permanente. Y lo más hermoso, nosotros concebimos vida con el amor, entonces pues un espacio era tejer desde la ternura, porque hablaba Uber del Che Guevara, ¿no? Tejer ternura con los pueblos. Entonces, eso es importante, ¿no? Mantener ese espacio de la mujer como vital, de humanidad, de unidad. Tendría dos caminos. Seguir alimentando la palabra, ¿no? Hay que tejer la unidad, reivindicar los valores, reivindicar la lucha pedagógica. Hoy podría ser un ejercicio, la revista tiene que llegar a otras instancias. La revista en este momento ha concebido, llegó a profundizar tanto la revista a las comunidades, por ejemplo, de base, que la utilizaban para releer, por ejemplo, contextos de trabajo normal, pero la revista también llegó a ser su espacio académico. Hoy en la revista puede ser mucho más un espacio visual en los medios de comunicación como esa alternativa. Digamos que nosotros podríamos pensar que la revista hoy puede ser la voz de la esperanza.